Yo voy a explicarles o a comentarles lo que le enviamos en el apunte de lectura, que tiene que ver con esto que hablaba Beto, desde dónde nos paramos teóricamente, digamos, respecto de la salud y seguridad de las trabajadoras y los trabajadores. Voy a compartirles la pantalla. Bueno. Como ya comentó Beto, digamos, la perspectiva con la que miramos nosotros la salud es una perspectiva integral, como un proceso, como algo dinámico, que se va, digamos, componiendo y modificando cotidianamente en virtud de todos los factores que afectan, que tienen, digamos, aparición en el cotidiano de cada uno, en el lugar en el que vive, con las características con las que vive, con las personas con las que vive. Nosotros analizamos estas cuestiones desde las condiciones y medio ambiente de trabajo, parándonos en el lugar central que ocupamos como trabajadores y trabajadoras, mirando desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestro rol como trabajadores y trabajadoras, qué efectos tiene el mundo del trabajo y esos lugares en donde nosotros prestamos nuestras tareas. En esta teoría de la CIMAT, o en esta perspectiva de la CIMAT, aparecen cuestiones de corte netamente teórico, que bueno, yo lo explico acá desde esa visión, pero atravesado centralmente por la perspectiva política de la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que es lo que nos convoca, no solamente lo individual, sino lo colectivo. El proceso de trabajo está integrado por, digamos, está comprendido, comprende 4 elementos, ¿sí? Que tienen que ver con aquellos objetos con los que trabajamos, nuestro objeto de trabajo, que muchas veces es un sujeto, ¿sí? Como pasa con el caso de salud, o con quienes somos docentes. Los medios de trabajo, es decir, aquellos elementos, maquinarias o insumos que nos sirven para realizar nuestra tarea. La organización del trabajo, que tiene que ver con la modalidad de contratación, básicamente con aquello que, como comentaba Beto, el empleador o la empleadora, la patronal, no quiere ceder, digamos, y que se arroga tener la potestad, y la tiene legalmente, digamos, de resolver. Y los grupos de trabajo, que tienen que ver con los compañeros, digamos, con todo lo que sea vínculo horizontal y vertical en nuestras estructuras de trabajo. ¿Bien? De ese proceso de trabajo y de todos esos elementos en interacción con cada trabajador o trabajadora surgen lo que llamamos nosotros carga global de trabajo, que bueno, ahora lo vamos a ver. Ese proceso de trabajo, como decía Beto, no es un proceso, digamos, no lo podemos analizar de manera aislada dentro de un lugar de trabajo, o para un trabajador o una trabajadora en particular, porque sucede dentro de un contexto macrosocial, ¿sí? En donde se involucra la lógica de la producción, el sistema político, bueno, estas cuestiones del contexto y las variables que hablaba Beto que también influyen, cuestiones que son más bien macro y que tienen en general, digamos, afectación al colectivo de la clase obrera y no solamente de un lugar en particular, ¿bien? Son contextuales, como por ejemplo la cuestión de la pandemia en este momento. Cuestiones que tienen que ver con factores microsociales, que sí se centran en el lugar de trabajo en el que uno está. Nosotros somos trabajadores estatales, más allá de que algunos trabajemos en estructuras de servicios y otros en estructuras productivas, y de distintos sectores, pero somos todos estatales. Bien, hay muchas cuestiones que son muy distintas en un lugar que en otro, pero hay algunas cuestiones que son comunes y nos atraviesan a todos. En ese contexto macro que anteriormente mencionaba, también la estructura legal, en general, el marco legal nos influye a todos, y después, a medida que se va diversificando, nos va influyendo de manera específica en nuestros lugares de trabajo. Bien, ese proceso de trabajo, ¿sí?, se ve influenciado por las condiciones y medio ambiente de trabajo. ¿Qué son? Son variables, ¿sí?, de ese proceso de trabajo en particular, que tienen efectos sobre la vida y la salud de los trabajadores y las trabajadoras, ¿sí? En realidad, hablamos de CIMAT y hablamos de efectos porque nunca decimos que las CIMAT son perjudiciales para la salud. Las CIMAT son esas variables, esas condiciones y ese medio ambiente de trabajo bajo los cuales, o dentro de los cuales nosotros
realizamos nuestras tareas cotidianamente en lo laboral. Si no son buenas o no son favorables para nuestra vida y nuestra salud, se transforman en riesgos, ¿sí? Pero, por ejemplo, una variable de la CIMAT es el salario. Si el salario es bueno y está acorde a nuestras necesidades, porque eso es que sea bueno, no solamente, digamos, que nos alcance para solventar lo básico, si está acorde a nuestras necesidades, no va a significar o no va a derivar en un riesgo. Ahora, si es un salario bajo y no nos alcanza siquiera para cubrir las necesidades propias y de la familia, sí se transforma en algo, en un riesgo para nuestra salud y nuestra vida. Así que bueno, cuando nosotros hablamos de CIMAT, hablamos de esas variables que influyen directa o indirectamente en nuestra salud y en nuestra vida, en tanto sean buenas o malas. Ahora vamos a seguir viendo y vemos cómo derivan en tantos factores de riesgo. Esas CIMAT nunca son estáticas, ¿sí? Siempre van cambiando. Dentro de la CIMAT tenemos lo que son las condiciones de trabajo, ¿sí? Que tiene que ver con lo organizativo, con la planificación, el tiempo de trabajo, las prestaciones sociales que tengamos, cómo se gestiona, ¿sí? Cómo es la conducción dentro de nuestros lugares, y si podemos participar, ¿sí? Las CIMAT entrarían dentro del análisis de las condiciones de trabajo. Las CIMAT quiero decir en tanto comisiones CIMAT, son el espacio de participación de los trabajadores de la administración central, bueno, bajo el convenio 14. Dentro del medio ambiente de trabajo tenemos lo más duro, ¿sí? Que nosotros podemos ver, que es lo más visible o es lo más fácil de determinar, no siempre de abordar, pero sí de determinar. Los contaminantes físicos, que tienen que ver con el ruido, la vibración, la iluminación, temperatura, ¿sí? Si trabajamos con superficies con temperaturas o no, las variaciones de humedad, si trabajamos a la intemperie o trabajamos en un lugar cerrado. Los contaminantes químicos, que en general se pueden clasificar o por su estado de agregación, sólido, líquido, gaseoso, o, como me gusta categorizarlos a mí, que es por los efectos que tienen sobre el organismo, ¿bien? Que pueden ser los corrosivos, irritantes, o los cancerígenos, mutagénicos, ¿sí? Sistémicos, porque afectan todo. Los biológicos, COVID, que es en general, bueno, el que nos está atravesando ahora. Los contaminantes atmosféricos que tienen que ver con las condiciones climatológicas del lugar en el que estamos trabajando, ¿sí? En general no tenemos forma de atacarlos, sino que tenemos forma de prevenir sus embates, ¿sí? Se trabaja siempre sobre el impacto y no sobre el riesgo en sí. Los riesgos tecnológicos y de seguridad, que se vinculan con el diseño del espacio de trabajo, con las dimensiones, el factor de ocupación, de dónde están ubicadas las salidas de emergencia, si me capacitan o no en los riesgos, o en la prevención de los mismos, riesgo eléctrico, acá como que se juntan muchos riesgos. Esta es una forma de categorización, no es la única, ¿sí? También podemos encontrar desagregados en donde de los físicos, de los tecnológicos y de seguridad se derivan los mecánicos, ¿bien? Y riesgo eléctrico, por otro lado, es una forma de presentación para ordenar nada más el material que les estamos transmitiendo. Bien, el tema de entrega y uso de elementos de protección personal, así como su control, también está dentro de esta categoría. Y los riesgos ergonómicos que se vinculan con las posturas y la manipulación en general de cargas. ¿Bien? Y el diseño de los puestos de trabajo en tanto se adapten a las necesidades y características propias de cada trabajador o trabajador o trabajadora que realice la tarea en él. Bien. De esas condiciones y medio ambiente de trabajo formadas por las condiciones que se vinculan con la organización y con el medio ambiente, que se vinculan con el espacio y los medios con los que nosotros trabajamos, derivan, si no son buenas, los riesgos. Nosotros en general, cotidianamente y coloquialmente, solemos mencionar peligro y riesgo como lo mismo. Para los que hacemos seguridad, los que trabajamos en este tema en general, no son lo mismo. Por eso esta explicación nada más. El peligro es la fuente, digamos, que tiene potencialidad de dañar, y el riesgo lo que evalúa de ese peligro es la probabilidad de que pueda dañar y la gravedad de lo que genere, ¿sí? Entonces, nada, hacemos esta distinción, porque en general hablamos siempre de riesgos, y cotidianamente hablamos de riesgo y de peligro, como si algo es peligroso y algo es riesgoso, y para nosotros es lo mismo. Bueno, en seguridad y en salud no es lo mismo. Esos riesgos para la salud de los trabajadores y las trabajadoras derivan, como les decía hoy, de la CIMAT, y son situaciones de trabajo que pueden llegar a producir daños
a la salud de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Bien? Anótense las preguntas, así si hay alguna después las podemos evacuar. Estas condiciones en medio ambiente de trabajo, cuando no son buenas y generan riesgo, derivan, digamos, en este contexto macro y este contexto micro, en lo que llamamos carga global de trabajo, ¿sí? Que es, digamos, la carga que percibe cada trabajador en su puesto de trabajo cotidianamente al realizar la tarea. O sea, el compendio de esos riesgos en esas condiciones de trabajo y cómo afectan al trabajador cotidianamente y a la trabajadora. Esa carga se va a dividir en 3 tipos de carga distintas, que es la carga física, que se vincula más que nada con lo ergonómico, pero con lo espacial del lugar de trabajo, que puede ser estática o dinámica. Estática en cuestión de movimientos, levantamientos, manipulación de carga, y dinámica en tanto movimientos, y estática que tiene que ver con lo postural. Por ejemplo, el trabajo parado, sentado, o en alguna posición incómoda, sostenida en el tiempo, con el brazo levantado, ¿bien? La carga mental, que tiene que ver con los aspectos cognitivos de la tarea. Esto quiere decir, por ejemplo, la cantidad de información que yo tengo que manejar para realizar mi tarea. Si puedo tomar decisiones o no, si solo cumplo órdenes. Si mi tarea es monótona, si es repetitiva, si tengo que manejar mucha, por ejemplo, trabajo con pantallas y tengo que manejar mucha información, si tengo que tomar decisiones con rapidez. Y la carga psíquica, que tiene que ver con, digamos, con los aspectos vinculares dentro del lugar de trabajo, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo con personas enfermas, ¿sí? Nosotros lo trabajamos, digamos, lo hablamos mucho desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Otro aspecto, digamos, otra categoría de riesgos, que en general los dejamos por fuera, o yo los dejo por fuera de la explicación de medio ambiente de trabajo, son los riesgos psicosociales. Que, digamos, los riesgos psicosociales tienen vinculación con la parte psíquica, ¿sí? A todos estos aspectos relacionales, y la parte social del trabajo, el trabajar con otros. Derivan de las condiciones y del medio ambiente de trabajo, no se los puede ubicar en un solo lugar, digamos, en tanto que dividimos esta CIMAT en 2 partes. Tienen que ver con el todo. Se puede hablar ahí de violencia, o de algunas cuestiones específicas de situaciones de estrés, que son vividas muy particularmente por cada trabajador y cada trabajadora. Lo importante que tenemos que decir de esto es que ningún trabajador y ninguna trabajadora es igual entre sí, que las habilidades que pretenden entrenarse bajo el concepto de resiliencia, que mencionaba Beto, son muy complejas. No somos, o sea, una persona no es un elemento, no es un objeto, no es una cosa, no somos un recurso y no somos un capital, como suelen llamarnos a los trabajadores y a las trabajadoras. Y para cada uno la percepción de los riesgos es distinta, y el atravesamiento que tienen los riesgos laborales para cada persona que trabaja tiene efectos que a veces pueden ser similares, pero en tanto persona, que somos todos diferentes, son distintos. Yo puedo medir y puedo establecer un límite de exposición de un contaminante químico y decir que para la media, que es lo que dice la norma legal, que para la media de la población ese límite de exposición, esa cantidad a la que yo me expongo, no tiene efectos. Pero yo puedo encontrar fuera de la media de la población un montón de personas que trabajan y que sí se ven afectados por ese riesgo en particular. Si sucede para aquellos que son medibles y cuantificables, imaginémonos para aquellos que no lo son, como por ejemplo una persona o un grupo de trabajadores que esté trabajando bajo la supervisión de una persona totalmente autoritaria. Por ahí alguien puede funcionar mejor bajo el yugo, y otras personas digamos, sufren cotidianamente los efectos de ese maltrato o de ese destrato, ¿sí? Que se transforma, más allá del malestar, o de la sensación de incomodidad, en cuestiones que tienen efectos a nivel psicofísico. Bien, hasta aquí riesgos. Nosotros, como lo mencionaba Beto, nos centramos en la prevención de los riesgos, y hablamos de prevención de riesgos cuando muchos hablan de prevención de accidentes y enfermedades. Nosotros trabajamos sobre los riesgos. Si hacemos prevención de riesgos. Si hacemos prevención de accidentes y enfermedades, estamos un poquito más, digamos, más lejos del origen de ese riesgo.
Esta prevención o esta actividad preventiva tiene que ver con el conjunto de las actividades que se toman, que se definen en los procesos de trabajo para disminuir los riesgos, ¿sí?, derivados de esta CIMAT, y como también les mencionó Beto, tienen un orden de prioridad. Cuando uno trata de abordar un riesgo, no empieza colocando un elemento de protección, porque ese es el último eslabón, y es algo que debería ser desde el inicio pensado como provisorio hasta tanto ese riesgo esté controlado. Para controlar el riesgo lo mejor es eliminarlo, ¿sí? Recordemos que mencionábamos en el concepto de CIMAT que las CIMAT son variables, ¿no? Nunca es una situación estática. Cuando hacemos prevención de riesgo estamos continuamente verificando qué fue lo que hicimos para prevenir el riesgo, qué medidas se tomaron, qué efecto tuvieron, y en qué otras cuestiones de tipo riesgo pueden haber derivado también, porque a veces una solución aporta solución a un riesgo, pero puede aportar otros riesgos distintos. Bien, como primera acción eliminar el riesgo, segunda acción controlarlo a través de, digamos, minimizarlo a través de controles de ingeniería, como puede ser sustituirlo por un riesgo menor, ¿sí? O por ejemplo, reemplazar una maquinaria que por ahí está vieja y ya el mantenimiento, la reparación no hace que pueda, digamos, disminuir su riesgo por otra. El proceso va a seguir siendo el mismo, pero la maquinaria es nueva y algunos riesgos se disminuyen. Utilizar la protección colectiva, como puede ser el tema del aislamiento, como decía Beto, del factor de riesgo, en este caso una persona que es vector de contagio. La protección personal, que sería el elemento de protección individual, y en realidad los controles administrativos que se pueden ir aplicando al resto de las medidas y que a veces, como control administrativo, puede suceder con el tema ruido, digamos, se toma la reducción de la exposición como un control administrativo. Me expongo menos tiempo y entonces puedo, digamos, reducir el impacto del riesgo. No es tan cierto. No aplica para todo. Bien, yo hasta aquí mi exposición, así que ahora va a venir Elvira.